desnutrición, de SIDA y de tuberculosis. Entonces, vamos a empezar con este tema, que no es nuevo para ustedes, chicos, porque lo conocen bien. Entonces, vamos a ver algunas conceptualizaciones sobre lo que es tuberculosis. Saben muy bien que es una enfermedad infectocontagiosa terrible. Es considerada de tipo social porque se presenta fundamentalmente en poblaciones pobres. Difícilmente, no es imposible que veamos en gente con buen estatus económico. Es de evolución crónica y curable. Y esta parte que dice curable lo tenemos que tener muy en cuenta porque nos sirve para cuando nosotros hacemos esta primera consejería y orientación sobre el tipo de enfermedad para que el paciente no abandone. Deben estar conscientes ellos de que sí pueden curarse de esta enfermedad tan horrible. Ya saben, está producida por el bacilo de Koch, ácido alcohol resistente, es un Mycobacterium inmóvil no encapsulado, ¿verdad? Y es un aerobio estricto, es decir, que vive en los lugares donde existe mayor cantidad de oxígeno, y entre esos, obviamente, son los pulmones, ¿verdad? ¿Cómo es la epidemiología? Fíjense, es de distribución mundial. 9 millones de casos nuevos, un poco más, un poco menos, en general es un poco más de todos estos casos. Dios mío, tengo que seguir admitiendo. 3 millones de muertes al año. Fíjense que la India y la China soportan el 35% de la carga mundial. En el África, el 29% de la carga mundial, casi un 30%. En el África subsahariana, todavía es mucho más allá porque está más o menos, fíjense, la incidencia 300 por 100.000 habitantes. Y esto se debe a la gran desnutrición, al VIH, al SIDA, pero esa desnutrición fundamentalmente tan grave que hay. En las Américas, 12 países reportan el 80% del total de casos. Perú y Brasil en general están con una carga que es grande debido a que está en relación a su población, ¿no es cierto? Soportan el 50% de ese total, y Bolivia ocupa el segundo lugar después de Haití. Fíjense qué grave. Así que en Bolivia están respirando gran cantidad de bacilo de Koch, ustedes queridos. Es más frecuente en países pobres, mal saneados, con desnutrición prevalente. La transmisión por vía de aérea, ya la conocen, a través de las gotas de fluye. Un bacilífero positivo que cada vez que está tosiendo o hablando elimina bacilos de Koch, puede contagiar entre 20 a 10 personas cada 2 años. Y la mortalidad, según su localización, la más importante es la pulmonar. 92, un poco más del 92%. La meningia 0.6, se la menciona esto por la gran trascendencia y gravedad del cuadro. Y sumadas todas las otras formas de tuberculosis de hígado, gastrointestinal, de huesos, de todo lo que se puede imaginar, de piel, de tejido celular subcutáneo, de ganglios, etcétera, etcétera, suman 7.2%. Hay situaciones que favorecen la reactivación de foco tuberculoso. Es decir que ustedes saben que cuando uno contrae el bacilo de Koch, ha hecho la primera infección, puede dormir de por vida, pero hay situaciones de anergismo que reactivan este foco tuberculoso. ¿Y cuáles son estas situaciones anérgicas así? La más frecuente era el sarampión. Por suerte ya no vemos sarampión. Seguida, en la actualidad, digamos, de la varicela, que también es anérgica. La tosferina, el uso de corticoides prolongados
el estrés quirúrgico que hace secretar mucho cortisol endógeno, enfermedades virales graves como el VIH, el SIDA, que en este momento ha permitido que países como europeos que no tenían o tenían muy baja incidencia hayan aumentado terriblemente su incidencia y algunas vacunas antivirales. La lesión primaria se haya localizada el 95% de pulmones, porque es la puerta de entrada, ¿verdad? La vía aérea por esta inhalación. ¿Y cuál es esta lesión primaria? Es el tubérculo, el tubérculo. Entonces, ¿en qué consiste este tubérculo? Es una acumulación de células polimorfonucleares rodeadas de células epiteloideas, luego las células gigantes de Langhans y finalmente los linfocitos. Es decir, la lesión que está con su necrosis en la parte central junto con los bacilos, por fuera los neutrófilos o polimorfonucleares, por fuera células epiteloides, por fuera las células de Langhans y al último una filita de linfocitos, ¿no? Estos bacilos son transportados por los macrófagos hacia diferentes grupos ganglionares y hacia el pulmón. ¿Y cómo es la anatomía patológica de este complejo primario? Primero que tiene que tener una parte del pulmón comprometida, es decir, haciendo una especie de neumonía, una neumonitis tuberculosa. Luego tiene que haber vasos sanguíneos que comunican esta lesión con el resto del torrente, son las linfangitis y las linfadenitis, es decir, además grupos ganglionares comprometidos. Este complejo primario, una vez que se ha instalado, puede evolucionar de diferente forma, es decir, va por diferentes caminos. Uno de los más frecuentes es que tiende a la curación, porque desde que nacemos respiramos bacilos de Koch, pero sin embargo no el 100% llega a contraer la enfermedad, ¿verdad? La mayoría va hacia la curación con un proceso de caseificación y calcificación posterior. Se envuelve con una especie de un paquete así de calcio, se calcifica, se empaqueta y se guarda, ¿ya? O algunos casos, esta lesión así, sigue otro curso, se licúa y se vacía a través de un bronquio y se vacía todo esto y deja un orificio llegando a constituir las cavernas. O puede también esta lesión, este complejo primario, diseminarse por la vía sanguínea y causar la enfermedad, ¿no? Que es lo menos. Al hablar de la clínica de la tuberculosis, sabemos que la tuberculosis pulmonar primaria, este primer cuadro, este primer encuentro del organismo con el bacilo de Koch, en general es asintomático. Y en general acontece en los bebecitos pequeños, en los que apenas están ya, ¿no? En los chiquititos lactantes o pueden ser preescolares, es asintomática, o si hay síntomas, son muy pobres estos síntomas, parece un resfrío común o una febrícula, por las noches tienen una sudoración profusa, el niño se pone un poquito pálido, parece que estuviera, pero esto dura 2 semanas, 3, 4 semanas, 5 semanas. Y enloquece un poco a los padres, les preocupa porque se mojan de sudor, llevan al médico y el médico no se da cuenta porque no encuentra nada, porque cuando han ido ya no tiene la febrícula, no hay la sudoración y le examinan y no hay nada. Entonces, este tipo de sintomatología así tan sutil, tan pasajera, se dice que podría ser de una tuberculosis primaria. Pero la forma clásica que la conocen ustedes es la TBC pulmonar crónica. Esta la conocemos, esta es la que han estudiado, la que apenas nos cuentan, nos damos cuenta, debe estar haciendo una tuberculosis, ¿verdad? Es la forma más frecuente, se produce por reinfección exógena o endógena, por reactivación de este tubérculo. Esta tuberculosis carece de sintomatología
sintomatología propia. Por lo tanto, todos los síntomas se dicen que son sugestivos. Cuando digo sugestivos, quiere decir los síntomas son sospechosos. No son como en otros síntomas, como por ejemplo en el sarampión, que yo encuentre un cóplic, es específico del sarampión, ¿verdad? Aquí no hay así. Entonces, y por esta se clasifican estos signos en locales y en generales. ¿Cuáles son los síntomas generales? En primer lugar, son los primeros en aparecer y son totalmente inespecíficos. Hay hiporexia, pérdida del apetito, no tienen ganas de comer, van sintiéndose cada vez más débil, más débil, más débil, hay astenia, pérdida de peso porque ya no tienen ganas de comer, puede haber fiebre, sudoración nocturna generalmente y malestar general. Pero los locales son un poquito más del cuadro, si quieren. Es tos con expectoración, que dura más de 2 semanas, generalmente mucopurulenta, cuando hay compromiso de los bronquios y lesionan capilares, se produce esta salida de sangre o hemoptisis en un acceso de tos, así, tosen y hacen bocanadas de sangre, ¿verdad? Hay dificultad respiratoria o disnea, dolor torácico por el compromiso pulmonar y muchas veces afectación de la pleura, compromiso pleural. Entonces, estos, los locales, son más propios. Los síntomas generales o sistémicos son los primeros en aparecer gradualmente y todavía la gente no se da cuenta ahí. Luego aparecen los locales. La tos al inicio es seca, luego se vuelve productiva, purulenta, espesa, amarillenta. Todo esto es propio del adulto, de los adolescentes y de los niños grandes, 10, 9 años. Pero raro, muy raro, y ya es en escolares y en adolescentes esto. Y en preescolares y lactantes, por lo tanto, el diagnóstico es difícil, es inespecífico porque no hay nada de esto. Esta sintomatología que hemos descrito, tos, hemoptisis, etcétera, es propia del adulto. Entonces, en niñitos es inespecífico. ¿Cuáles son las complicaciones? Se presentan al inicio de la infección, los primeros 6 meses, como complicación severa, grave, la TBC miliar. La TBC miliar es una forma diseminada sistémica, es una especie de septicemia por el bacilo de Koch, así. Está en todo el cuerpo. Puede haber derrame pleural, que es una complicación muy frecuente de la tuberculosis, linfadenitis periférica y meningoencefalitis, que es la complicación más temida. Por lo tanto, la vacuna, ya les digo, la vacuna no evita que el paciente se enferme. La vacuna lo que hace es evitarme estas formas graves, chicos. Particularmente la meningoencefalitis y la tuberculosis miliar, que son las formas más severas de la tuberculosis. Entonces me previene eso. ¿Cómo es el diagnóstico de la TBC en pediatría? Ubíquense, estamos en pediatría. El diagnóstico de certeza de la tuberculosis, de certeza, de confirmación, es el hallazgo del bacilo de Koch, ya sea por cultivo, por tinción de grano. Es decir, ver, comprobar que existe. En pediatría, encontrar un paciente baciloscopía positivo es rarísimo, rarísimo. Peor en lactantes. Peor, porque en lactantes, para encontrar el bacilo de Koch, yo me acuerdo de estudiante, teníamos que colocar en la madrugada la sonda nasogástrica en ayunas a las 5 de la mañana o 6, los internos, y hacíamos aspirado gástrico, porque el episodio de tos tragaban las secreciones y se iban al tracto digestivo, y entonces existía la posibilidad de encontrar. ¿Ya? Al ser inespecífica, se utiliza, por lo tanto, era muy difícil de diagnosticar, queridos, y se utilizaban parámetros de Toledo-Kaplan-Stegen para hacer el diagnóstico presuntivo. Pero referente a esto hay buenas noticias, porque no se ha quedado con esto, sino que en los últimos años, ya son más de 2 años, que existe una prueba ya muy buena para poder detectar la tuberculosis, ¿no?
que además nos sirve para ver la sensibilidad de la rifampicina. Entonces, estos parámetros de Toledo, fueron ideados en México, un grupo de los epidemiólogos mexicanos idearon esto, que hace sospechar más que podría tratarse. Y esto es solo para niños, no es para adultos, porque en adultos es encontrar y visualizar, ¿ya? Entonces ahí tenemos nosotros un diagnóstico como variable bacteriológico. Si encontráramos el bacilo de Koch, vale 7 puntos. El anátomo patológico es el granuloma específico de la tuberculosis, que vale 4 puntos. El inmunológico es la prueba de la tuberculina, que en la mayoría de los países del mundo más bien no se aplica. Se aplica en países que tienen una prevalencia bajísima, como es Estados Unidos y Europa, ¿no? Entonces, en estos países se hace la prueba de la tuberculina. ¿Y qué nos indica la prueba de la tuberculina? Simplemente que ha habido contacto con el bacilo de Koch. Nada más. Entonces, no tiene sentido hacer ni en el Brasil, ni en Bolivia, ni en ninguna parte la prueba donde hay endemia, porque todos hemos estado en contacto, ¿verdad? Todos saldríamos positivos. Entonces, no tiene sentido. Este vale 3 puntos, pero sí, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, no se vacuna contra la tuberculosis. Se hace la prueba de la tuberculina y si es positiva, se hace ahí directamente el tratamiento. Entonces, a ellos les sirve, a nosotros no. El radiológico, no hay una lesión radiológica, así como no hay una lesión clínica típica, un cuadro típico, no hay una lesión típica de tuberculosis, sino todas son sospechosas, sugestivas nada más, por lo tanto vale 2 puntos. Lo mismo que el clínico en lactantitos a veces solamente hay pérdida de peso y decaimiento, otras veces fiebre, y entra la bolsa de fiebre de origen desconocido y hay que investigar, ¿no? Otras veces hay un cuadro respiratorio que parece una bronconeumonía típico de eso y se investiga de gran negativos y esto y el otro y por descarte casi se llega, pero no hay una lesión típica. Por eso vale 2 y el epidemiológico, el contacto directo, vale 5. Entonces, si yo tengo un puntaje de 0 a 2, no es tuberculosis. Si es de 3 a 4, es sospechoso y debo seguir estudiando. Si es de 5 a 6, es muy sugestivo, incluso amerita hacer la prueba terapéutica. Y si es 7 o más, es diagnóstico de certeza y debo hacer con toda obligación el tratamiento. ¿Ya? Esta es una nomenclatura, queridos, en relación a la tuberculosis, pero que muchos les preguntan en el examen de grado. Sintomático respiratorio es aquel que tiene tos con expectoración más de 15 días y al que se le debe hacer una beca seriada. Este sintomático respiratorio representa en la mayoría de las poblaciones el 1%, pero hay poblaciones como el Chapare donde se concentran los tuberculosos que representan el 2.5% y en el África subsahariana sube más todavía, porque hay peor. ¿Ven? De estos VAR positivos, 10% vienen del grupo de los sintomáticos respiratorios. ¿Qué es caso nuevo? Nunca recibió tratamiento o si recibió por menos de un mes. Paciente previamente tratado recibió tratamiento por más de un mes, es decir, que estos son de recaída, de fracaso o de abandono. Abandono, no acude a tomar medicamento por más de un mes. Si abandonó por 3 semanas, no se considera abandono, no es abandono, tiene que ser más de un mes. Fracaso, vuelve a presentar vaciloscopía positiva después de 5 meses de tratamiento. Recaída, fue dado de alto curado BK negativo, pero regresa nuevamente BK positivo. Y caso crónico, sigue presentando vaciloscopía positiva tras terminar un buen tratamiento supervisado, controlado, con dosis, con todo. El tratamiento de pediatría es el esquema 3 que se decía hasta el año pasado.
pero ha habido modificación en cuanto al nombre. Ahora hay el esquema clásico para el adulto, donde entra el adulto y el niño, y el otro es el de multidrogoresistente. Y esto se lo ha puesto debido al gran creciente número de casos de multidrogoresistencia. De todas formas, estos medicamentos entran en el tratamiento de la tuberculosis en pediatría. Esto no ha cambiado, una primera fase, solamente que se lo ha agrupado a otro lado, ya pues nada más. Pacientes que van a recibir, que están en buen estado de tratamiento, niños y adultos, y el otro multidrogoresistente, es lo que ha cambiado. Ahora, dura 6 meses. La primera fase tiene 52 dosis diario menos domingo. INH, rifampicina y piracinamida. La segunda fase, 104 dosis diario menos domingo, INH más rifampicina en un solo comprimido. Y si fuera una meningitis o TBC miliar, se puede agregar, ya no streptomicina, es la otra cosa que se le ha sacado, etambutol se puede agregar. Los medicamentos isoniazida que se le ha subido a 10 kilopeso por la multidrogoresistencia, rifampicina sigue 10, piracinamida 25, etambutol 15. ¿Cuáles son las reacciones adversas o RAFAs? Entonces, aquí tenemos a las graves, no estamos hablando de las leves que serían, digamos, alergias, urticarias o moderadas un poquito más severas de ese tipo, gastritis, esas cosas simples que cualquier médico debe manejar. Estamos hablando de reacciones adversas graves que la mayoría ameritan tercer nivel y internación, ¿ya? Entonces, aquí, perdón, antes de que me pase, les he dicho que hay una buena nueva, que hay un nuevo laboratorio, es el GeneSpert, se llama GeneSpert, ¿ya? Que me saca en más o menos 48 horas, me dice la presencia o ausencia del bacilo de Koch. Este ya me garantiza. Y que lo más lindo es que me dice si es sensible o resistente ya a la rifampicina. No se olviden el GeneSpert. Bueno, aquí estamos en reacciones adversas graves. Por ejemplo, cualquier medicamento antituberculoso de los que hemos visto hace ratito de pediatría me puede producir reacciones adversas graves, severas, como reacciones alérgicas, ampollares horribles, equimóticas, medio sangrantes, síndrome de Stevens-Johnson, que es una reacción inmunológica también vesículo-ampollar, síndrome de Liel o necrólisis epidérmica, que esta sale. Van a ver ustedes en el internet, busquen figuras, chicos. Es como una quemadura donde la piel se desprende. Y entonces, obviamente, esto implica muchos casos de muerte. Entonces, frente a estas reacciones que me produce cualquiera de los medicamentos antituberculosos, hay que suspender el tratamiento y referencia a tercer nivel para su internación. La sintomatología es mácula, pápula, vesícula, ampolla, prurito, rash en piel, mucosas y compromiso sistémico. Son enfermedades sistémicas. Otra. Reacciones adversas graves. Siempre estamos viendo solo las graves, ¿ya? La isoniazida, la piracinamida y la rifampicina más el etambutol. No está aquí etambutol porque en pediatría no se da etambutol, pero más el etambutol en un adulto, queridos, capaz de producir hepatitis tóxica medicamentosa. A veces esta hepatitis tóxica medicamentosa es tan grave que en 3 días mata al paciente, porque me produce una insuficiencia hepática fulminante. Se mueren. Tú no has visto, si digamos ha sido buena gente, por buena gente la enfermera le ha dado el viernes y no ha venido el sábado y no lo has visto el domingo y recién lo ves el lunes. Y entonces ahí lo ves con una ictericia severa, son 3 días que ya está haciendo
le haces laboratorios, están en el cielo las pruebas de función hepática, transaminasas, oxalacética, pirúrica, fosfatasa alcalina, está en el cielo. Tú mandas, aunque mandes al tercer nivel, queridos, es casi siempre ya fatal. Porque recuerden ustedes, con cualquier insuficiencia se puede vivir. Insuficiencia cardíaca, renal, venosa, lo que sea, respiratoria, pero no con insuficiencia hepática fulminante, porque es en el hígado donde se producen un sinfín de procesos metabólicos, pero que podríamos todavía subsanar eso, pero con lo que no se puede subsanar es con la transformación del amoníaco en urea y su eliminación, y eso ocurre solo en el hígado. El hígado transforma el amoníaco en urea y se elimina la urea a través de los riñones y me saca del cuerpo. Entonces, esto, si hay una insuficiencia hepática, no se puede hacer. Y en poquito más de 2, 3, 4 días ese paciente muere en coma urémico. ¿Ya? Así de grave es. Entonces, me produce esa hepatitis tóxica medicamentosa que llega muchas veces a la insuficiencia hepática fulminante y que me produce la muerte del paciente. Por eso es suspensión inmediata. ¿Ustedes lo ven histérico al paciente? ¿Lo ven? Porque puede haber náuseas, vómitos, histericia es lo primero que uno ve acá. O si está en todo el cuerpo está más grave ya. Anorexia, fatiga, dolor abdominal y fiebre. Sospechan esto y ustedes tienen que sacar el medicamento y referencia a tercer nivel después de hacer pruebas de función hepática. Entonces, esto tienen que tener muy en cuenta y fíjense, es todas: isoniazida, piracinamida, rifampicina y etambutol. Otra reacción adversa solo de la isoniazida es la neuritis periférica o trastornos del sistema nervioso central que pueden presentarse desde neuritis, dolores en los brazos, en las piernas, porque hay un consumo de la B12. Esto es suspensión si es muy grave y referencia a tercer nivel, pero generalmente se trata con el complejo B, porque debería ser con la B6, pero rara vez encuentras B6 pura, por eso se da el complejo B. Hay hormigueo en manos, trastornos de la concentración, muchas veces convulsiones, rarísimas eso. El etambutol me produce neuritis óptica retrovulvar, y esto es grave. Y si ha tenido esto, nunca más volveremos a dar etambutol, porque me va a producir. Esta es suspensión total y definitiva. Y referencia a tercer nivel. Hay disminución de la agudeza visual, visión borrosa, pérdida del rojo, del verde, etc. La piracinamida me da trastornos gastrointestinales, aumento del ácido úrico, síndrome gotoso, como la gota que han estudiado ustedes. Se trata con AINES, hay artralgias, vómitos y es suspensión transitoria. Debo tratar con AINES. La rifampicina me da alteraciones hematológicas como púrpuras, anemias, alteraciones renales como insuficiencia renal y coloración de todos los fluidos, de lágrimas, de saliva, de orina, de todo, hasta la sangre se pigmenta. Suspensión del tratamiento y referencia también. Y la streptomicina, que ya no se utiliza, hace ya 1 o 2 años se la ha sacado definitivamente, otonefrotoxicidad y evaluación. Mis queridos, con esto hemos terminado el tema de tuberculosis. Nos debe quedar muy poco tiempo. Si tienen alguna duda, queridos, pueden preguntar. No, doctor, está bien claro. Ya, mis queridos, entonces les mandaré la diapositiva, ¿ya? Doutora, Dime. a assistência vai ser por chat, não? Sí, me tienen que, si alguno de ustedes de este grupo creo que no me mandan, envíenme, queridos. Pero no quiero esa que me envían de 1000 hojas. Una sola persona me manda el total. ¿Ya? Já, doutora. Les voy a agradecer. Ya, chao, chicos. Tchau. Cuida-te, Chao, doutora. doctora. Luego, Gracias. doctora. Chao, doctora. Doctora. Chao, Buenas mis amores, chao.